junto a dos integrantes del Senado entrerriano para hablar de la ley de comunas. Una ley que promete un cambio importante a nivel político para distintos pueblos de la provincia de Entre Ríos. Se encuentra con nosotros Eduardo Melchiori, también Enrique Cresto, Comisión de Legislación General, y el presidente del bloque del Partido Justicialista. Bueno, de alguna manera anticipando esto que es realmente un cambio político, decían ustedes, importante para distintos pueblos. Después de la Constitución había que reglamentar la Constitución con respecto a las comunas, porque ya la Constitución lo nombraba como común. Los que normalmente se conocen como juntas de gobierno, ¿no? Sí. Que hasta hoy son juntas de gobierno, que al comienzo eran delegaciones del gobierno de la provincia en sectores rurales, poblaciones rurales chicas, y después en la época de Montiel se democratizó, se elegía el representante de la Junta. Y se cambió ese decreto, y con la Constitución, al modificarse la estructura de municipios, creo que la gente recordará que antes había municipio de primera, de segunda, y después estaban las juntas de gobierno, quedó un municipio con una sola categoría, sin categoría, y se convirtieron estas juntas de gobierno o poblaciones rurales en comunas. Faltaba la legislación que la reglamentara. Claro, esto está en la nueva Constitución de 2008. Exactamente. Yo este proyecto lo presenté en la gestión anterior, y bueno, ahí que no estaba la edición política, que es lo que creo que hoy hay que aplaudir, ¿no? Y después Enrique, en su condición de abogado, yo tengo la condición de médico, pero los 24 años, 23 años que llevo de legislador, de intendente, me lleva a conocer este manejo, sí. Y la realidad. Uno de venir de pueblo chico sabe lo que lo transforma a uno cuando nos dan las armas para transformar, porque ganan lo que sobran y nos faltan instrumentos legales para hacerlo. Y bueno, este último mes, con el aporte que hizo Enrique en algunos artículos que son fundamentales, y la colaboración de todos los senadores, porque cada senador trae la realidad de sus juntas de gobierno. Hay localidades que tienen un montón de juntas de gobierno, son casi 200 juntas de gobierno que hay en la provincia. Yo solamente tengo 2, las tengo bien organizaditas, bien distritalmente bien organizadas, pero el resto hay lugares que tienen 30, 40 juntas de gobierno. Manejadas de esta forma, esos pueblos van quedando y la gente va migrando a ciudades grandes porque no tienen los servicios que presta cualquier intendencia. Entonces, el hecho de sentarse como si fuera casi una intendenta la intendencia de la comuna, hace que la gente tome coraje, invierta, se quede, el chico estudie y vuelva. Claro. Y no busque otros lugares. Obviamente que eso va a ser un proceso de algunos años, ¿no? Hasta que eso se defina completamente. Pero ¿cuáles son los puntos más importantes del cambio que se propone a partir de esta ley? Bueno, buenos días. Primero que nada, dejar en claro, a mí me tocó como diputado, yo le decía a César en el 2005, presentar un proyecto de comunas cuando todavía no estaba la nueva Constitución. Después me tocó ser asesor en la Convención Constituyente, en la Comisión de Asuntos Municipales, que nosotros creemos que en esa Constitución fue lo que mayor transformación le dio a la provincia de Entre Ríos. La mayor autonomía que se le dio a los municipios, que hoy se hizo una transferencia de recursos de 1.500 millones de pesos en los últimos 8 años, que ha hecho que casi todos los municipios de la provincia, casi los 78, hayan cerrado con superávit todos sus ejercicios. Y las comunas, cuando se reglamentan las comunas en la Convención Constituyente, se establece que las juntas de gobierno pasan a ser comunas. Hoy la provincia de Entre Ríos está constituida por 78 municipios en su territorio. Sí. Y 194 juntas de gobierno. Esas juntas de gobierno o centros rurales de población, como decía el senador Melchiori, son delegaciones del Poder Ejecutivo, no son sujetos de derecho. Vos nos preguntabas recién qué cambiaba, y es como un chico cuando pasa de menor de edad a mayor de edad. Más allá de la coparticipación y de ese 1% que va a recibir de coparticipación de los impuestos nacionales y provinciales, porque hoy la provincia, ¿cuánto transfiere a las comunas, a las juntas de gobierno actualmente? 41 millones de pesos. Con esta reforma transferiría casi 200 millones de pesos, pero va a ser esta reconversión va a ser en forma paulatina. Se va a empezar seguramente con las juntas de gobierno de primera categoría y de segunda categoría, y después ir a la de menos habitantes. Es decir, las juntas de gobierno son de 4 categorías, primera, segunda y tercera, cuarta categoría. Las de primera categoría son las que tienen más de 1.000 habitantes, hasta 1.500, y cada vez que tiene menos habitantes de categoría segunda, tercera y cuarta, reciben menos recursos, y por eso esta conversión se va a hacer con más que nada las de primera categoría, y se establece en el decreto reglamentario que tenemos que trabajarlo con el Poder Ejecutivo una vez que esté la ley, para hacerlo en forma paulatina, porque es como darle
muchísimos derechos a un presidente de Junta de Gobierno hoy que ni sueldo tiene, darle no solamente un montón de derechos, sino presupuesto para que desarrolle esa Junta de Gobierno. En la provincia de Entre Ríos, como hablábamos recién, en el año 49, cuando se dicta la Constitución del 49, la provincia de Entre Ríos, el 40% de sus habitantes habitaban los centros rurales de población. Hoy solamente el 17% porque va decreciendo, porque migran a los centros urbanos por la poca posibilidad de desarrollo que tiene hoy una Junta de Gobierno. Decís que más allá de la cuestión económica, de la coparticipación, también impuestos que la propia comuna va a poder cobrar, no empresas que estén radicadas en el lugar, pero hay otra cuestión que es la de la elección, el modo en el que el presidente comunal va a ser electo, ¿no? ¿Eso también es importante? Sí, la elección es muy similar, va a ser similar. Lo importante también, si uno pregunta bien del gobierno nacional, pregunta por la provincia de Entre Ríos y te dice la provincia de Entre Ríos es un territorio compuesto por 1.250.000 habitantes y 78 municipios. No existe la Junta de Gobierno para la Nación. Claro. Es una organización interna nuestra. Existiendo la comuna, por ejemplo, todos los programas, no solamente lo que es el Plan Más Cerca, lo que son todos los programas nacionales que vienen a los municipios de la provincia de Entre Ríos y que directamente lo tramitan en Buenos Aires, sin necesidad de pasar por el gobierno provincial porque tienen esa autonomía, las comunas lo van a poder desarrollar y van a poder tener una vida propia que le va a cambiar. Perdón, Enrique. Además, los terrenos donde están las juntas son terrenos de la provincia. No son de ese municipio o de esa comuna. Entonces, todo trámite para autorizar la instalación de una fábrica, de cualquier cosa, hasta de hacer una casa fúnebre, digamos, tiene que estar pidiendo permiso a la provincia, no tienen para nada autonomía. La ley dice de que en el momento de constituirse la comuna, los terrenos fiscales, tanto municipales o provinciales, que haya en el lugar, pasan a la órbita de la comuna. Y eso agilizaría muchísimo. Y el mismo tema yo tengo una de las juntas que no tiene, fue donado allá lejos y hace tiempo, como dicen las abuelas, se armó ahí, pero ninguno tiene nada de papeles para justificar. O sea, el que viene intrusa no tiene papeles y el que dice me intrusaron no tiene cómo sacarlo. Y esa es la realidad de un montón de juntas, que se fue haciendo por donaciones. Hemos hecho escuela y se ha complicado muchísimo porque son estancias grandes, que tienen que donar 1 hectárea para la escuela. ¿Quién hace la escritura de esas 5.000 hectáreas que quedan detrás? Una vez va Alicia Kirchner a Concordia, sí, y un presidente de Junta de Gobierno le pide una ambulancia. Y le dice, usted, presidente de Junta de Gobierno, bueno, en ese momento de Nueva Escocia, y le dice, bueno, te voy a mandar la ambulancia. Claro, después lo llama del ministerio, no sabían que era Nueva Escocia, no existía. Claro. No existía jurídicamente, le dice, buscate. Entonces le explicó lo que era y tuvo que poner la ambulancia a nombre del municipio de Estancia Grande, que estaba al lado. Y entonces, en esta Entre Ríos profunda y que tanta transformación ha tenido y que está en una ubicación estratégica en el corredor bioceánico y un contexto, Entre Ríos es la provincia que mejor se ha desarrollado en el país, es decir, y la más armónica. No es como otras provincias del norte, que es la capital, y después no hay desarrollo. Acá son 17 departamentos que están armónicamente desarrollados, y esta es quizá la materia que nos falta aprobar a los entrerrianos, darle la posibilidad de desarrollar a estos centros rurales de población y que tengan realmente vida propia. Está claro entonces el cambio que significa para principalmente esas poblaciones. Pero antes de cerrar los voy a llevar hacia otro tema. Elecciones. Se habla mucho de la posibilidad del adelantamiento. ¿Hay algo concreto al respecto que se puede decir desde lo que se charla, ¿no?, en el ámbito del Senado? A nosotros el gobernador, cuando asumimos, nos dijo que no iba, en el año 2011, que no iba a reformar la Constitución para ser reelecto. Y nadie le creyó, porque todos los gobernadores quisieron ser reelectos. Fue lo primero que quisieron hacer y nunca pudo nadie reformarla. Sí. Y bueno, y también dijo que las elecciones, hace 2 años, que las elecciones iban a ser en conjunto con las nacionales. Después hubo un montón de especulaciones, pero bueno, vamos a ir a agosto y octubre, como fue en el 2011. A nosotros en Concordia, yendo con las nacionales, mal no nos fue, sacamos el 74%, así que ¿para qué vamos a hacer otra cosa? No se adelanta. ¿No? No, habla muy largo y la población de que no se adelanta. No se adelantan las elecciones en la provincia de Entre Ríos. No. ¿Y precandidato a intendente de Concordia o no? No, pues, estamos trabajando, estamos entrenando, ¿viste? Uno entrena, está preparado para correr 10 kilómetros, 21 y 42. Lo que le toque está preparado. Nosotros tenemos el mate con el precandidato los martes y los viernes en Arriba Entre Ríos. Si se define por ser precandidato a intendente de Concordia, lo esperamos a tomar esos mates. Bueno, y ahí hablamos más del tema.